¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Estoy muy contento. Bueno, me presento. Mi nombre es Ezequiel, digo, para los que no me conocen. Estoy muy contento de esta temporada del podcast. Esta temporada ha sido muy buena. Los libros han sido muy interesantes. Las pláticas, los invitados, la verdad es que me ha encantado y le estoy muy agradecido con las personas que han estado compartiendo el podcast. Así que te agradezco mucho si tú eres una de esas personas y te pido que lo sigas haciendo. Si tú no has estado compartiendo el podcast, por favor, nos ayuda mucho. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Camino Podcast y en las plataformas de podcast. Estamos en varias. Yo sé que ya lo estás escuchando en una plataforma, pero si quieres compartirlo o escucharnos en otra plataforma, también lo puedes hacer. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, estamos en Amazon Music, en Podbean y estamos subiendo los episodios a YouTube. Así que por favor, síguenos en todas nuestras plataformas y síguenos en las redes sociales. Bueno, como ya viste el título del episodio, hoy nos está acompañando un amigo del podcast. Él ya estuvo en la temporada pasada y hoy está repitiendo. Está con nosotros Gustavo Rivas. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal, amigo Ezequiel? Aquí estamos bien contentos de estar contigo una vez más. Muchas gracias por la invitación. De verdad que ha sido una gran bendición escuchar los episodios, pero también ser parte de esto. De verdad te lo agradezco mucho y le doy gracias a Dios por este proyecto. No, gracias a ti por aceptar la invitación. El episodio que grabamos la temporada pasada estuvo muy bueno. Varias personas estuvieron muy interesadas con el libro. O sea, el tema no es un tema muy común de tocar y las personas que lo escucharon, varios me estuvieron preguntando cómo conseguir el libro o sí, la verdad les gustó mucho el tema y por supuesto que te teníamos que invitar. La verdad es que fue un muy buen episodio y bueno, el día de hoy Gustavo nos sugirió, estamos grabando en la librería y si escuchan un poquito de ruido es porque es una zona muy transitada. Bueno, aprovecho para hacer aquí el comercial. No estamos en la librería, estamos en Camino en Librería. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook también. Allí puedes encontrar la dirección de la librería y los horarios en los que puedes encontrarnos muy buenos libros, excelentes libros que tenemos aquí que pueden ser de mucha edificación, pueden ser de mucha bendición. Bueno, sí. Te estaba diciendo que Tavo nos sugirió un libro muy bueno. Son de mis temas favoritos, la verdad. Y él nos sugirió un libro de Miguel Núñez, se llama Transformados a su imagen. Es de editorial B&H español. Entonces, es un libro muy bueno. Pero, Tavo, cuéntanos, ¿cómo llegaste al libro? O sea, ¿cómo lo adquiriste? ¿Te lo sugirieron? ¿O cuál fue tu acercamiento al libro? ¿Y con qué expectativas lo leíste? Y conforme lo fuiste leyendo, ¿cómo se fue formando esa expectativa? ¿Se cumplió o cambió? O cuéntanos. Sí. Sí, la verdad que el tema que aborda el libro es consejería bíblica. Y hace poco más de un año que te conocí. Y fue cuando pude conocer más y profundizar en este tema. De verdad que ha sido de gran impacto para mi vida. Y me di cuenta de la necesidad que tenía de aprender más acerca de esto, aplicándolo para mí primeramente y también la necesidad que tenemos de aconsejar a otros. Entonces, sabemos que tenemos la Biblia y que podemos dar el consejo sabio de la palabra, pero de verdad yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito de estos conceptos que son muy profundos y a mí en lo personal me han ayudado muchísimo. Este libro, creo que te lo pregunté a ti en algún momento. Tuve esa bendición de escucharte a ti dando algún taller de consejería bíblica y fue cuando wow, esto arde en mi corazón. Quiero conocer más de esto. Y te pregunté, me acuerdo, por un buen libro y me recomendaste este. Yo esperaba comprártelo aquí en Camino Librería, pero sorpresa que me lo regalaron en mi cumpleaños el año pasado. Sí, fue un gran regalo.
Y en cuanto a la expectativa acerca de este libro, sí, tenía mucha expectativa porque te digo, estos conceptos que resuenan muy fuerte y fueron muy, muy atractivos, pero al abrir este libro me di cuenta de lo profundo de que es este tema, de lo interesante que es, pero también el poder que tiene en la consejería bíblica, ejecutándola como lo hablan los autores. Entonces, ha sido de mucha bendición. Creo que es un libro que tengo que tener ahí presente para acudir a él de tiempo en tiempo. Es un libro práctico, es un libro que vale la pena estar recordando estos conceptos para aplicarlos en la vida diaria. Sí. O sea, el tema es la consejería bíblica, ¿no? Me gustó mucho el libro porque, bueno, lo escribe Miguel Núñez, pero lo coescribe Luis Méndez, ¿no? Y digo, el pastor Miguel Núñez, pues ya pastor por muchos años, pero el coautor también es un consejero bíblico. Entonces, tiene esta parte muy teórica y muy práctica. Sí. O sea, de hecho está dividido en dos partes, ¿no? O sea, la parte teórica, la parte práctica. La verdad es que para todas las personas que están interesadas en el tema de la consejería bíblica, este es un gran libro. Mira, yo he leído varios libros de consejería bíblica. Digo, por gracia de Dios he tenido la oportunidad de capacitarme en algunos temas de consejería bíblica, pero la mayoría de estos materiales están en inglés, o bueno, fueron traducidos al español. Pero este libro me encantó porque son autores que hablan español. Entonces son latinos, son personas que conocen la idiosincrasia del latino, que conocen cómo piensa, cómo razona una persona que habla en español o que ha crecido en Latinoamérica. Entonces, creo yo que es un gran recurso para las personas que están interesadas en consejería y que sobre todo que van a practicar la consejería en Latinoamérica. Sí. Entonces, es un excelente libro, es un excelente recurso, pero bueno, el tema es consejería bíblica, ¿no? Sí. ¿Cómo definiríamos qué es la consejería bíblica? ¿O qué entendemos por consejería bíblica? Sí, mira, el autor da una definición, pero antes de comentarla, mencionan esto. Podemos entender por consejería bíblica a un individuo que tiene su Biblia y aconseja a alguien más con el consejo de la palabra. También hay otras personas que pueden entender como consejería bíblica esta mezcla de verdades bíblicas con los principios de la psicología secular. También incluso se puede pensar o tener la idea de que la consejería bíblica aplica para cristianos y no cristianos. Pero me encanta que el autor da una definición de entrada de lo que es la consejería bíblica y dice aquí que es el proceso, eso es importante, un proceso, un acompañamiento a través de cual un creyente maduro contribuye el crecimiento emocional y espiritual de un hijo de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, importante, bajo la autoridad de la palabra, punto muy importante, y en el contexto de una comunidad cristiana. ¿Y cuál es la intención, la función, el propósito de la consejería bíblica? Es que es como glorificar a Dios a través de las situaciones permitidas por Dios y crecer a la imagen de Cristo. Entonces, este es el punto importante de que la consejería bíblica lleva al individuo a una transformación. Así, eso podríamos decir que es la consejería. Digo, creo que podríamos hablar mucho de la definición que dan los autores, ¿no? Sí. O sea, primeramente, nos mencionas que hay como diferentes enfoques de consejería. O sea, no todo consejo es un consejo bíblico. Okay. O sea, no todos los tipos de consejería son consejerías bíblicas. O sea, no, ahorita nos mencionaste algunas. Entonces, ¿cuántos tipos de consejería hay? ¿O qué entendemos? ¿O por qué la consejería bíblica es diferente a los otros tipos de consejería? Sí, o sea, porque vemos en el mundo que hay diferentes consejerías.
O sea, de hecho, el concepto de consejería no es un concepto de la iglesia, ¿sí? O sea, yo creo que a lo mejor en Latinoamérica el concepto de consejero o la función de consejero no es algo tan común. Creo que es más en Estados Unidos. Tenemos consejeros para todo, ¿no? Pero nosotros sí entendemos el rol del consejero como especialista, ¿no? O sea, si necesitas ayuda legal, vas con un abogado para que te dé un consejo legal. O sea, puedes ir con un médico para que te dé consejos de salud. Entonces, nosotros entendemos que un consejo puede venir de cualquier parte. De hecho, nos podemos acercar a la iglesia para pedir un consejo. Pero que un cristiano nos dé un consejo, eso no lo hace un consejero bíblico, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace diferente al consejero bíblico de otros tipos de consejería? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hablar de consejería bíblica se refiere a, como lo decíamos en esta definición, es usando la palabra de Dios o teniendo una perspectiva bíblica, identificando el problema que hay detrás del problema, de la situación y dando respuestas bíblicas. Y podríamos decir, bueno, si la consejería bíblica lo que busca es, más que ayudar, es cómo responder bíblicamente ante las circunstancias de la vida. Y no solo eso, sino que darle gloria a Dios y que podamos nosotros ser perfeccionados en el carácter de Cristo. Podríamos decir, bueno, pues esto es un discipulado. Este es el trabajo del discipulado. Creo que la Biblia nos llama a eso, a ser discípulos, a ser discipulados, y que a través de la Biblia y el conocimiento de Dios podamos darle gloria y ser transformados, ¿no?, a su imagen. Pero este concepto de psicología bíblica a mí me ha cambiado mucho mi perspectiva de que más que aconsejar con la Biblia es la responsabilidad y ser intencional en el trabajo, en el acompañamiento, ¿no? Es ayudar al aconsejado, a la persona que viene necesitando ayuda. Pero más que eso, es más que darle respuestas a la persona necesitada con urgencia, es como buscar llevar, acompañar a alguien a una transformación, de acuerdo a lo que de hecho, la Biblia nos llama. El concepto de consejería, básicamente así lo entendemos, ¿no? O sea, entendemos que un consejero, bueno, la consejería se da cuando una persona que tiene dudas o que tiene problemas busca en otra persona que cree que le puede dar respuestas o soluciones. Entonces, en ese sentido, pues todos somos consejeros y todos somos aconsejados. Sí. O sea, porque cualquiera que le pida pues ayuda a una persona que cree que sabe, o sea, los padres somos consejeros de nuestros hijos. Los en el trabajo somos aconsejados, somos consejeros. Alguien viene y nos pregunta por algo o nos pide, nos da la opinión de cómo hacer algo. O sea, estamos dando un consejo, ¿no? De hecho, en la iglesia también pasa. O sea, una persona puede ir con otro hermano, un hermano puede ir con otro hermano, preguntarle sobre cierta situación y la persona, un cristiano, le puede aconsejar, le puede dar una solución. Pero eso no significa que esté dando un consejo bíblico. O sea, cuando un cristiano le da un consejo a otra persona, puedes hablar de un consejo cristiano, una consejería cristiana. O sea, porque una persona con temor de Dios, con conocimiento de Dios, con conocimiento bíblico, le dice a otra persona qué hacer. Estamos hablando de consejería cristiana, pero cuando hablamos de consejería bíblica, como bien has dicho, estamos tratando de llevar a una persona a el consejo de la Biblia. O sea, lo que la Biblia dice al respecto del problema de una persona. Pero ¿por qué este concepto de consejería bíblica parece que es nuevo? O sea, realmente, no sé, años atrás no era como que muy sonado, sobre todo en México o en Latinoamérica es como que
caray, ¿qué es esto? De hecho, yo he visto algunas personas que tienen como cierto cautela en explorar lo que es la consejería bíblica porque lo ven como si fuera un concepto del mundo, un concepto que no es cristiano, tratando de hacerlo cristiano. Okay. O sea, la consejería bíblica, ahorita vamos a hablar más de los pasos o de los elementos que mencionaste de la definición de consejería bíblica, pero quiero hacerte esta pregunta antes. ¿La consejería bíblica es algo nuevo en la iglesia o más concreto? ¿La consejería bíblica es bíblica? Qué buena pregunta. Sí, porque te soy sincero, yo tengo poco tiempo que he escuchado estos conceptos y he conocido poco tiempo. Entonces, sí, creo que sí es algo, puede sonar algo nuevo. Tal vez ahorita nos están escuchando personas y, caray, ¿qué onda? Es como psicología y Biblia, terapia y sí, sesiones de terapia con la Biblia. No, pero a tu pregunta, que si es bíblica la consejería bíblica, hay bases en la Biblia y yo creo que todos somos llamados a aconsejar, como tú lo dices. Justo en Romanos 15:14, Pablo está hablando de esto. Dice, en cuanto a ustedes, dice, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y aquí dice, y capaces también de amonestar los unos a los otros. Entonces dice que siendo llenos de bondad de Dios y del conocimiento de Dios, esto nos hace capaces de amonestar a otros. Y esta palabra amonestar en el original dice neoteteo. Sí, así lo mencioné bien. Y se refiere a poner en la mente, a cambiar la mente. Entonces, la consejería bíblica, más que ayudar y resolver problemas, es aconsejar y pretende cambiar actitudes, más que cambiar actitudes y acciones del aconsejado, es llevar a ese cambio de la manera de pensar. Ese cambio de cambiar esa perspectiva de cómo ves la vida, de cómo ves el problema y cambiarlo a una perspectiva bíblica. Entonces, ¿cómo responde la Biblia ante la situación, ante la vida, ante los conflictos, los problemas que pueden surgir? Más que nada es eso. Entonces, la palabra nos llama a eso, a aconsejar a otros. Dice que somos capacitados para eso, teniendo esta madurez de la que hablan los autores. Como consejeros, conociendo la bondad de Dios, teniendo el conocimiento de Dios, esto nos capacita para poder ayudar a otros, aconsejar a otros. De hecho, no recuerdo qué versión de la Biblia es, pero debe ser la TLA, pero traduce esta palabra neoteteo de Romanos 15:14 como aconsejar. Okay. O sea, yo sé que la mayoría de las traducciones dice amonestar, pero hay una de las traducciones que lo traduce así como aconsejar. Entonces no está no está tan fuera de la Biblia el término aconsejar. O sea, pero cuando decimos aconsejar, consejería bíblica o aconsejar acorde a la sabiduría bíblica, estamos diciendo que el consejero lleva la sabiduría de la Biblia al problema del aconsejado, ¿no? A una persona que está buscando que tiene un problema, que está buscando una respuesta, la tarea del consejero es encontrar y acompañar al aconsejado en la sabiduría bíblica o a la sabiduría bíblica. Entonces, podemos decir que la consejería bíblica es un término bíblico, ¿no? Porque es lo que nos llama. De hecho, digo, para algunas personas que dicen, bueno, pues, ¿y antes qué hacían los cristianos? O sea, ¿por qué un término nuevo? Bueno, lo que pasa es que está adoptando un término para diferenciarlo de otro tipo de ministerios dentro de la iglesia. Pero realmente, o sea, creo que nosotros hemos crecido con la era de la psicología. Entonces, hemos crecido con esta práctica o esta técnica de la consejería en la psicología. Lo hemos visto como algo secular. O sea, como
digo, todos nosotros somos hijos de la ciencia, o sea, hemos crecido en la era de la ciencia. Es un concepto en la humanidad, es algo muy nuevo, sí. ¿No? O esta fe en la ciencia es un concepto muy nuevo, muy nuevo. Entonces, hemos como que trasladado el tema de la consejería hacia el lado científico con este movimiento de la psicología. Pero antes de que existiera la psicología como esta consejería secular, la gente de todos modos necesitaba un consejo en la vida, porque, o sea, los problemas existenciales no es algo nuevo. O sea, antes de la psicología, ¿cómo resolvían las personas sus problemas o cómo pedían consejo? Bueno, eso lo hacía la iglesia. Okay. La gente acudía a la iglesia por un consejo para su alma, para su psique. O sea, para los problemas internos se acercaba a la iglesia para ser guiados, para ser aconsejados. Nada más que a partir del siglo XX o finales del siglo XIX, cuando nace la psicología como ciencia, esa es una práctica que la iglesia ya no ha tomado. Ahora, la iglesia, a partir creo que es 1970, cuando renace este movimiento de la consejería bíblica, cuando la iglesia retoma ese papel. Pero no quiere decir que la consejería bíblica sea un concepto que viene del mundo hacia la iglesia. No, es un concepto que la iglesia está recuperando, que el mundo se estuvo llevando por mucho tiempo. Entonces, incluso, bueno, creo que los no creyentes están cómodos con la psicología secular, porque no se sienten cómodos con la consejería bíblica, pero incluso los cristianos se sienten más cómodos con la psicología secular o con la consejería secular que con la consejería bíblica. Entonces, ahí es donde viene el conflicto y donde viene esta práctica de la consejería bíblica en la iglesia. Y aquí es donde nos estamos enfocando, porque tú ahorita mencionas que Pablo menciona en Romanos 15:14 que le dice a los romanos: ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces de amonestarse unos a otros. Pablo les está hablando a cristianos. Así es. O sea, esta práctica en Romanos 15:14 de amonestarse o de aconsejarse unos a otros, Pablo lo está hablando a creyentes. Entonces, cuando hablamos de consejería bíblica, ¿estamos hablando de una práctica entre creyentes o podemos hacer una práctica para los no creyentes? Eso es muy importante. Lo mencionaba en la definición de consejería bíblica, que es este acompañamiento de un creyente maduro a un hijo de Dios, en su crecimiento emocional, en su crecimiento espiritual hacia un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cerramos la puerta cuando viene algún inconverso, algún no creyente a pedir ayuda. No, para nada. Pero sí entender que la consejería bíblica, este término, este concepto aplica para creyentes. El consejo bíblico es para creyentes. ¿Qué hacemos cuando viene una persona que no es creyente? Aquí el autor lo menciona como llevaríamos lo que podríamos llamar una consejería evangelizadora, que en otras palabras es primeramente escuchar a la persona, escuchar el problema, pero también con esta sabiduría de Dios poder discernir qué hay detrás del problema, cuál es el conocimiento que se tiene de Dios, y hacer las preguntas y de alguna forma mostrar la verdad bíblica, confiar en la obra del Espíritu, que es el que convence de pecado a la persona. Entonces me encanta una frase que escuché de ti, no sé si es de ti, pero en un curso que tomamos, en una capacitación de consejería bíblica, fue el año pasado, escuchaba esto que a mí me voló la cabeza y me liberó mucho de frustración a la hora de aconsejar, porque decías que aconsejamos a creyentes, pero evangelizamos inconversos. Entonces, yo creo que
esto nos ayuda mucho a eliminar esta frustración cuando nosotros queremos aplicar Biblia, conceptos bíblicos, verdades bíblicas a una persona que no cree. O sea, si yo pretendo aplicar esto que el libro me enseña acerca de la consejería bíblica a una persona que no es creyente, a diferencia de cualquier otro tipo de ayuda, de terapia o consejería secular, me voy a encontrar con un punto en la conversación en que estas verdades bíblicas no solamente no van a tener un impacto, sino que no van a ser entendidas y menos van a obedecerlas o llevar a la práctica el consejo de la Biblia. Entonces, por eso es bien importante esto. Y mencionabas también esto, yo creo que la diferencia que hace la consejería bíblica de la consejería secular, cualquier tipo de terapia o de ayuda, es que la consejería secular se enfoca en el hombre, en el bienestar del hombre, en ayudar al hombre, pero la consejería bíblica se enfoca en la persona de Cristo. Es de alguna forma presentar el evangelio. Pues es el evangelio el que alumbra nuestros ojos, el que trae esta comprensión de lo que la Biblia, del consejo bíblico, de cómo podemos percibir entonces las situaciones, los problemas que se presentan en la vida y sobre todo cuál es el papel que debo tomar ante eso, cuál es la respuesta que debo dar ante esto. Entonces, yo creo que ahí está la gran diferencia que lo que hace diferente la consejería bíblica. Oye, y dice o mencionas tú que este concepto o esta definición de consejería bíblica acerca de un creyente maduro ayudando a otro creyente, digo, ahorita vamos a enfocarnos más en el concepto de bíblico, ¿no? Pero centrándonos ahorita un poquito en la práctica de la consejería bíblica, pero digo, tenemos esta tendencia en la iglesia de que cuando tenemos un problema, vamos al pastor. Okay. Tenemos una situación y queremos la ayuda del pastor, el consejo del pastor. O incluso cuando alguien viene con nosotros y nosotros no nos sentimos capacitados para ayudar a otra persona, lo dirigimos con el pastor, ¿no? Como que, bueno, pues con el pastor. O bueno, si alguien está en una iglesia donde tengan un equipo de consejeros, pues si alguien viene con algún problema, pues, no, te voy a dirigir con los consejeros, como si fuera como si la consejería fuera una práctica para un grupo selecto de personas, ya sea los pastores o ya sea los consejeros. ¿Es así? ¿La consejería está o debe ser dirigida o practicada solo por un grupo de personas o para quién es la consejería? ¿Quiénes pueden dar consejería bíblica? Mira, entendiendo que la base de hablar de consejería bíblica lo encontramos desde la Biblia, en Romanos, hablando de amonestar, de aconsejar. Es un llamado para todos, como bien lo mencionaste. Pablo le está hablando a creyentes. Entonces, es el llamado que tenemos. Yo sé que hay personas capacitadas o con ese llamado específico de aconsejar a personas, pero ahorita, escuchando esto, yo creo que para muchos que están escuchando este podcast es como que, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando? Y sí lo entiendo, es muy válido porque te digo, yo estoy aprendiendo esto y yo el deseo en mi corazón, creo que es algo que Dios ha puesto en mi corazón, es prepararme y capacitarme para esto. Porque sin conocer estos conceptos ya habían gran necesidad a mi alrededor de aconsejar a personas, de ayudar a personas con la Biblia. No de acuerdo a mis experiencias, que muchas veces cometí el error, sino cuál era el consejo de Dios aplicado a la situación, al problema. Y esto yo creo que debemos entender que hay una responsabilidad que tenemos como creyentes. La Biblia nos llama a eso, aconsejar a otros. Y vemos como estos imperativos en todo el Nuevo Testamento: ayudarnos, consolarnos, exhortarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Entonces, la consejería bíblica es eso. Es un discipulado más personal e intencional. Con esta, y quiero recalcar esto, intencional, de ayudar a alguien más, ayudar a otro creyente, acompañarle en este proceso, a fin de que no solamente le dé gloria a Dios en medio de lo que está viviendo, sino que su carácter sea perfeccionado, el carácter de Cristo sea perfeccionado en la persona. Y esto, si vemos la Biblia,
nos vamos a dar cuenta que es el mensaje central de la Escritura, que todos somos llamados a eso, a ser como Cristo, a la imagen de Dios. Entonces, tal vez cuando escuchamos ahorita, esto es de creyentes maduros. Entonces, creyente maduro no hablamos de una posición, no hablamos de un pastor, de un tipo de liderazgo. No. Hablamos de creyentes que están en esta constante, en esta vida de fe, de arrepentimiento. No, un creyente maduro no es el que no peca. Un creyente maduro es el que está en esta búsqueda de ser más como Jesús, a través de su palabra, a través de las disciplinas. Entonces, claro que Jesús mismo menciona en Lucas que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso es bien importante esto. Es un creyente maduro, un creyente que conozca la bondad de Dios, que tenga el conocimiento de Dios, de la palabra. Ahorita vamos a hablar más, ¿no? Como estos pilares fundamentales en la consejería bíblica. Pero cuando hablo de creyentes maduros, no, mira, obviamente, ¿cuál es la intención de este libro? Capacitarnos. Que entendamos esto, que necesitamos cada vez estar capacitados, preparados en el conocimiento de la Biblia y en cómo llevar a cabo este acompañamiento y esta consejería. Sí puedo creer que para algunos ahorita es algo nuevo y que digan, no, eso es, yo no soy llamado a eso porque no entiendo lo que están hablando. Pero hay más que este podcast que te esté haciendo este llamado, es Dios en su palabra el que nos hace este llamado de acompañar a otros, de aconsejar a otros. Y es a través de la palabra, cómo nosotros somos transformados, cómo la imagen de Cristo es perfeccionada en nosotros. Y entonces quiero mencionar esto. Sí creo que en algún momento yo me encontré con ignorando lo que el libro enseña, con luchas muy personales tratando de ayudar a otro ciego. Era como un ciego guiando a otro ciego. Entonces sí hay que entender, por eso es importante aprender el tema, capacitarnos de alguna forma. Y hay muchos recursos también. Y yo creo que como iglesia deberíamos de trabajar en esto, en la capacitación, en la consejería bíblica, porque es una forma muy efectiva de discipulado, de crecimiento, de llegar a una madurez espiritual. Entonces, en algún momento yo creo que cometí errores como eso, de que tener unas luchas personales y tratar de ayudar a otros con las mismas luchas, o estar en una situación similar y tratar de ayudar a otros sin tener respuestas. Tal vez desde la experiencia a mí me pasó esto y tal vez a ti te funcione. Eso no es la consejería bíblica. Por eso es importante entender esto, que un cristiano maduro no es el que no peca, pero es un cristiano es el que está en un constante crecimiento, en un constante... ¿Cómo vemos la madurez espiritual a una persona? Pues obviamente el carácter de Cristo no se refleja, pero también el fruto del Espíritu es evidente en la manera de vivir. No hablamos de perfección, hablamos de una aspiración a esta santificación progresiva que lo habla el libro y lo habla la Escritura. Entonces, como lo dice el texto en Romanos 15:14 otra vez, un cristiano maduro es aquel que está capacitado para aconsejar. Así es. Y este proceso obviamente no es en nuestras fuerzas humanas, no es en el conocimiento que podamos tener, sino que es depender completamente de la obra del Espíritu Santo. Así. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que alumbra nuestros ojos para comprender y para poder aplicar la Biblia. Esto es para el aconsejado y para el consejero. Es eso, es depender completamente de la obra del Espíritu Santo, como mencionábamos hace un rato. Entonces, ¿cuál es el consejo que le damos a una persona no creyente? Es llevarlos a través de la palabra, presentar el evangelio, a estas verdades bíblicas y descansar en esta gracia de Dios que les va a abrir los ojos y que entonces podamos ver ese fruto, ese arrepentimiento y ahora sí con la Biblia podamos instruir, acompañar a alguien más. Entonces, este trabajo es completamente dependiendo del Espíritu Santo. Así lo entendemos. Entonces, es esto. ¿Por qué decimos que debería ser a un hijo de Dios? La consejería bíblica es de creyente a creyente, creyente madura no sé si suena bien, pero a un creyente inmaduro, a un creyente que está con sus luchas, está batallando, porque la Biblia lo enseña así. Es Dios el que pone en nosotros el deseo de agradarle. Entonces tiene que ser el consejo bíblico. La consejería bíblica aplica para un creyente, de creyente maduro a un creyente que necesita acompañamiento, porque es solamente la obra del Espíritu el que va a poder dar fruto. Entonces,
vemos esa parte, ¿no? Como que es bien importante conocer esto, comprenderlo, considerarlo. Yo creo que muchos, sin entender este concepto de consejería bíblica, están aconsejando a otros y están tal vez como encontrándose en una frustración porque no ven resultados, porque no ven fruto, no ven cambios. Ojo con esto, la consejería bíblica no busca cambiar, mejorar a la persona, ayudar a la persona en algún sentido, sino cambiar la manera de pensar, la transformación. Eso es lo que busca la consejería bíblica. Por eso decimos que está enfocado en la persona de Cristo. Y ojo con esto también, no podemos tener las mismas expectativas de dar el consejo a un creyente que a un no creyente. No hay comparación. Sí, me encanta que hayas mencionado el concepto de discipulado. O sea, porque el Señor nos manda a todos a ser discípulos. O sea, el Señor nos manda a ser discípulos y a hacer discípulos. O sea, el discipulado es algo en lo que el discipulado no es algo de los que los cristianos se gradúan. O sea, siguen siendo discípulos y la característica de un discípulo es que hace otros discípulos. Entonces, cuando nosotros hablamos de consejería bíblica, estamos hablando de un discipulado. O sea, me encantó eso que dijiste. Es un discipulado intencional. Yo diría es un discipulado intensivo. Es un discipulado específico y es personal. O sea, de hecho, todos deberíamos estar siendo discipulados. Todos deberíamos estar... yo creo que a lo mejor el concepto de discipulado es algo que a lo mejor no nos queda tan claro porque desafortunadamente no es algo muy común, pero... O sea, a veces tendemos a creer que discipulado es tomar clases. De hecho, así en las iglesias es muy común. El discipulado es una clase, pero el tipo de discipulado que tuvo Jesús con sus discípulos no es el de transmitir información, sino el de transmitir sabiduría. O sea, Jesús les daba enseñanzas y les mostraba cómo se vivía a la luz de esas enseñanzas. Entonces, discipulado es el acompañamiento. La diferencia entre un discipulado y una consejería bíblica como discipulado intensivo o intencional es que la consejería bíblica pretende acompañar al aconsejado en un tema específico. Así es. El discípulo es el que acompaña a su maestro y está aprendiendo de diferentes temas. Pero la consejería bíblica pretende enfocar ese discipulado a un tema que él está agobiando o que está haciendo sufrir al aconsejado. Entonces, el consejero viene a ser ese discipulador, o sea, viene a ser el maestro de una persona que está sufriendo. Pero como bien dices, todos estamos llamados a hacerlo. No es una tarea específica de pastores, de consejeros. Todos estamos llamados a ser consejeros o aconsejar a los demás o amonestar a los demás. Me gusta mucho como Pablo dice creo que es Gálatas 6:1, dice: ustedes que son espirituales, o sea, si alguien encontrar una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. O sea, el trabajo de ayudar a otro creyente que está batallando con algo o que está sufriendo con algo, es una labor de todos los creyentes espirituales. Y me encanta cómo Gálatas 5 está hablando de los que tienen al Espíritu. O sea, un creyente espiritual no es un súper creyente. No es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta, no es un diácono, no es un anciano. Un creyente o un cristiano espiritual es el que tiene el Espíritu Santo. Entonces, es una labor de todos. Pero me encanta la observación que haces, porque la observación del libro es un creyente maduro. Ahora, no estamos diciendo que sea alguien perfecto. No estamos diciendo alguien que no batalló con eso. Al contrario, yo me acuerdo que le pregunté eso a uno de mis maestros de la capacitación de consejería bíblica. O sea, si
si un consejero que ha batallado con alguna situación podría aconsejar a alguien que está batallando con esa misma situación. Y la respuesta de mi maestro me decía, bueno, es que si una persona batalló con esa situación, pero está venciendo esa situación, entonces es la persona mejor capacitada para llevar a alguien más, porque si está venciendo, entonces es la persona indicada para llevar a una persona que está sufriendo de lo mismo. Cosa contraria es si alguien sí está batallando con lo mismo, pero no está venciendo esa situación, entonces definitivamente, como bien dijiste ahorita, lo más sabio es decir, sabes que yo no te puedo ayudar en esa área porque yo también estoy batallando con esa área. Entonces, ok, nada más para recapitular. La consejería bíblica es ese consejo que viene de la Biblia. Que un cristiano maduro, un cristiano que está creciendo en el carácter de Cristo, está reflejando a Cristo en las áreas de su vida, que está aprendiendo, no de manera perfecta, pero sí progresivamente está creciendo en santidad, está creciendo en sabiduría, está creciendo en amor. Lleva a otra persona, a otro creyente que está sufriendo. Digo, no diría que es un creyente inmaduro. O sea, un creyente maduro guiando a un inmaduro. Porque en ese sentido todos estamos ahí. Todos en el... o sea, el pastor también va a necesitar consejería en algún punto. El maestro de escuela dominical también va a necesitar consejería en algún punto. El líder de alabanza también va a necesitar consejería en algún punto. No es como que estamos libres de la consejería. Sí. O sea, todos necesitamos de todos. Por eso necesitamos a la comunidad. Ahorita lo mencionaste. Bueno, mencionando la definición que ahorita estabas diciendo de consejería bíblica, hablaste de algunos elementos, unos elementos necesarios en la consejería bíblica. Y el primer elemento, creo que lo más obvio, ya hablamos mucho de la práctica de la consejería, quiénes aconsejan y quiénes no, pero creo que el elemento más obvio de la consejería bíblica es la Biblia. Sí. Entonces, ¿por qué decimos que es uno de los pilares dentro de la consejería bíblica? Sí, creemos esto que es la palabra, lo plantea el autor, lo tomamos como, es un pilar de la consejería bíblica. Es el punto, es la referencia, es la perspectiva bíblica y la aplicación que se le da al problema. Entonces, es bien importante esto cuando hablamos del consejero, tener una comprensión bíblica, tener una cosmovisión bíblica. Entonces, con la sabiduría de Dios, cómo responder de acuerdo a la Biblia, cómo identificar, cómo dar el consejo que la Escritura nos da, pero también es como la autoridad. Y yo creo que aquí tenemos que hablar de la suficiencia de las Escrituras, de la veracidad de las Escrituras, de la inerrancia de las Escrituras, de la infalibilidad de las Escrituras. Entonces, tendríamos que mencionar esto. Creemos como cristianos que la palabra es la máxima autoridad que tenemos. Entonces es lo que nos debería en la consejería bíblica ser muy puntuales en que sea el marco de referencia. Es ver el problema. Mira, la situación que se nos presente el día de mañana, a ti que estás escuchándonos, el problema que estás pasando tiene dos maneras de verlo, una manera terrenal y una manera bíblica. Entonces es esto importante que es un pilar base en la consejería, porque como lo dice este concepto, consejería bíblica es con el lente de la Biblia, con la perspectiva de la Biblia, cómo analizamos el problema, ya sea la lucha, la situación, la pérdida, lo que sea que esté pasando, el aconsejado, y cómo responde la Escritura a esto, cómo responde. Entonces creo que es fundamental hablar de esto. La consejería bíblica busca más que mejorar la conducta de la persona, es la transformación, y es a través de la Escritura. Es la Escritura la que tiene el poder, la que nos capacita, la que provee, no solamente para encontrar ayuda, sino que seamos transformados. Así. Entonces, por eso es importante, ¿no? Como tú lo mencionaste y que hiciste la pregunta a este mentor,
que sí es válido, ¿no? Cuando si yo me encuentro en una lucha o ya vencí o ya salí adelante de un proceso, poder ayudar a otros, acompañar a otros, claro, y es muy bueno, pero no nos vamos a apoyar completamente en nuestra experiencia, sino en la palabra, en el poder que tiene la palabra, en la suficiencia de las escrituras. Creemos que toda la palabra es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, es suficiente. Ahí encontramos en la palabra todo lo que necesitamos para nuestra salvación y nuestra santificación. Entonces, esto es clave. A lo mejor el concepto de la suficiencia a lo mejor no nos queda tan claro. Porque algunas personas pueden decir, bueno, ¿qué tiene que decir la Biblia con respecto a mi problema, ¿no? A lo mejor vemos un problema como que muy específico o a lo mejor tienes una duda muy específica. Es verdad, la Biblia no habla de todo. Cuando decimos que la Biblia es suficiente, no queremos decir que en la Biblia viene todos los temas, porque la Biblia no es un libro de... no es un libro de biología, no es un libro de física. No estamos diciendo que en la Biblia encontramos todo lo que un mecánico necesita para hacer mecánica, ¿no? Ahorita lo dijiste muy bien. En la Biblia encontramos todo lo que es suficiente para nuestra salvación y para nuestra santificación. Entonces, en la Biblia encontramos todo lo suficiente para vivir en este mundo caído. Encontramos todo lo que es suficiente para reflejar el amor de Dios, para reflejar el carácter de Cristo, para ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar todo lo referente a nuestra salvación y a nuestra santificación. O sea, la Escritura es suficiente para interpretar, como ahorita lo dijiste muy bien, para interpretar nuestros problemas a la luz de un lente más elevado. O sea, en la Escritura vamos a encontrar la visión que Dios tiene acerca de este mundo y de nuestros problemas. A lo mejor a veces como que no logramos ver más allá de nuestro problema, y yo creo que es normal. O sea, a veces el dolor es tan fuerte o el sufrimiento es tan fuerte, o la duda es tan grande, o la angustia es tan grande que no nos deja ver más allá de nuestro problema. Pero me encanta, sobre todo los salmos, cómo nos enfocan a conocer y ver a Dios en medio de todos nuestros problemas. Y la verdad es que en la Escritura siempre vamos a encontrar lo suficiente para este mundo caído, para interpretar nuestra vida, pero a la luz de una sabiduría más alta. Así es. Entonces, bueno, encontramos en la Escritura como uno de los pilares de la consejería bíblica, ¿no? O sea, de hecho, ese se llama. ¿Qué otros pilares, según Miguel Núñez, aquí en este libro, tenemos para la consejería bíblica? Sí, lo menciona en la definición. Habla de que es el proceso, el acompañamiento de un creyente maduro, cómo contribuye en su crecimiento emocional, espiritual a un hijo de Dios, y dice, pues por medio del Espíritu Santo. Esto es clave, y eso es un pilar en la consejería bíblica. Pues no tenemos un mejor consejero que el Espíritu Santo. Él es nuestro consejero, y esto es el consejero que necesita el consejero, y el consejero que necesita el aconsejado, porque es el Espíritu Santo el que nos convence, el que nos recuerda, el que nos consuela, el que nos conforta, el que nos confronta. Entonces es la obra del Espíritu Santo, es el poder de Dios el que va a abrir los ojos a la persona, a reconocer la realidad del problema, a ver más allá de la situación, más allá que buscar una solución al problema, es entender, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué es lo más profundo que hay? Si hay pecado, de qué arrepentirse. Como mencionaste algo, a veces es doloroso encontrarte ahí. Y también me encanta cómo el libro habla también un capítulo acerca del quebrantamiento genuino. Entonces, eso está muy, muy bueno, es necesario. ¿Y cómo llegamos a ese quebrantamiento si no es por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos convence a nosotros?
no es por más, no es en la capacidad del consejero, es el consejero que tenemos como el Espíritu Santo. Entonces descansamos en eso. Y como consejero te lo puedo decir, y tengo que reconocer que es un descanso entender esto. De que no es en mis propias fuerzas. Yo no soy el Espíritu Santo que va a cambiar a la persona, dando tareas, dando como acompañándole como en este rendir de cuentas. No, es descansar, pedir y ahora sí que apoyarnos completamente, depender de la obra del Espíritu Santo. Sí. Sí, algo que nos enseñaban en la capacitación de consejería bíblica es la labor del consejero no es la de hacer un diálogo con el aconsejado, sino hacer un triálogo con el Espíritu Santo. O sea, hay una comunicación entre el consejero y el aconsejado. Eso es lo que vemos, pero también debe haber una comunicación entre el consejero y el Espíritu Santo y el aconsejado con el Espíritu Santo. Entonces, una labor o sea, el consejero funciona en el poder del Espíritu Santo. O sea, no habla desde su sabiduría, no habla desde sus fuerzas, desde su capacidad, sino desde el poder del Espíritu Santo para ministrar la vida de otro creyente, ¿no? Pero es labor del consejero llevar al aconsejado a ese diálogo con el Espíritu Santo. Mira, algo práctico que acostumbro a hacer, que aprendí de mis mentores, es acompañar al aconsejado a orar. O sea, algo con lo que me gusta terminar mis sesiones de consejería es con que el aconsejado ore. Sí. O sea, y me gusta escuchar cómo ora. Okay. O sea, porque ahí te das cuenta cómo interpreta el aconsejado su problema a la luz de la Escritura y cómo le pide al Señor que lo ayude. Okay. Acerca de qué le pide, qué es lo que o sea, ¿qué es lo que pretende que Dios haga en su problema? Si quiere que Dios cambie su problema o que lo cambie a la persona. Wow. Entonces, algo que nosotros como consejeros debemos de llevar a las personas que nos piden consejo es no que dependan de nosotros, sino que dependan de Dios, que dependan del Espíritu Santo. Entonces, otro elemento, digo, ya que lo estamos mencionando, otro pilar de la consejería, obviamente está en la lectura de la palabra, está en el poder del Espíritu Santo, pero también o sea, y por medio del Espíritu Santo, o por medio de la oración. Así es. Es como nos acercamos y pedimos al Señor que nos ayude. ¿Qué nos puedes decir de la oración? Sí, de hecho es uno de los pilares también fundamentales. Ahorita que te escuchaba, cuando me encuentro en este trabajo de consejería de una manera informal, porque estoy aprendiendo esto, pero cuando me encuentro con esa necesidad de poder aconsejar a alguien, escuchamos, es llevarlos a Dios, es animarlos a orar, a pedir ayuda a Dios, al Espíritu Santo, apoyarnos en la Escritura, pero me gusta, me acordé de algo que cuando escucho a las personas orar, escucho su comprensión de Dios. Entonces esto me ayuda a poder identificar dónde puedo reforzar un poquito, ¿no? Ayudar en esta comprensión, en la teología de la persona. Cuando escuchamos orar a alguien, vemos el conocimiento que tiene de Dios. Y como bien lo mencionaste, vemos la urgencia de la persona de resolver el problema o de ser transformada. Entonces la consejería bíblica tiene como fin ¿no? Esta santificación, esta transformación del individuo. Y es la oración un instrumento fundamental en la consejería bíblica. Nosotros como consejeros necesitamos, no utilizamos la oración como un recurso de ayuda, sino que la oración habla de que dependemos de Dios, de que nosotros no podemos solos, de que podemos, para acceder a este trono de la gracia es a través de la oración,
porque nos posiciona, ¿no?, en esa dependencia y en esa sumisión a Dios, confiando, descansando en Él. Y es bien importante guiar al aconsejado, animarlo, llevarlo a esto. Si digo, te vas a encontrar con estas personas en sus primeros pasos en la fe, están caminando y que están como, ok, no, ¿cómo se hace? Entonces es ahí donde podemos hacer el trabajo a través de la consejería, este acompañamiento en las disciplinas espirituales, en este caso hablando de la oración, como algo fundamental al momento de aconsejar bíblicamente. Sí, y creo que la oración, o sea, habla mucho de nuestra comprensión acerca de Dios. O sea, reconocemos delante de Dios que no somos suficientes, no somos tan sabios. Y la verdad es que la escritura dice en Santiago que si alguien es falto de sabiduría, que se la pida al Señor. Y para aconsejar necesitamos sabiduría. Debemos de reconocer que necesitamos de Dios y es por medio de la oración que el Señor va a suplir de esa sabiduría. O sea, Dios nos dice, no son tan sabios como crees, no eres tan sabio como crees. Yo soy sabio, yo soy omnisapiente, es un atributo de Dios que toda la sabiduría tiene Él. Entonces, por medio de la oración le pedimos al Señor que nos dé sabiduría como consejeros y llevamos al aconsejado, o el aconsejado debe entender. O sea, de hecho, una de la finalidad de la consejería es hacer ver al hermano, al creyente, que lo que necesita lo va a encontrar en el Señor. O sea, porque mira, todos nos acercamos a Dios por diferentes motivos, ¿no? Y a través de diferentes problemas, la verdad. Todos nos acercamos porque tenemos un problema, estamos rotos en algo y nos acercamos a Dios. Y por medio de la escritura, una sana teología práctica, ¿no? Entendemos que para los creyentes, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan y cooperan para bien. Sí. O sea, todo lo que vivimos en nuestra vida no es algo que sucede al azar o que sucede por la casualidad. No. O sea, nosotros creemos que para los que aman a Dios, la providencia de Dios está obrando a su favor. De hecho, Dios está obrando en este mundo, pero la promesa para los que son hijos de Dios es que Dios está obrando para el bien de todos, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que como creyentes vamos a aprender una lección acerca de Dios en medio de toda circunstancia. Pero cuando superemos una situación, una circunstancia, eso no significa que ya no vamos a tener nuevos problemas en el futuro. Entonces, el objetivo de la consejería es ayudar a ver al hermano, a Dios en medio de sus problemas. Sí. Entonces, una persona no se va a graduar de problemas en esta vida, pero nosotros vamos creciendo en madurez cuando podemos ir reconociendo a Dios en medio de nuestros problemas y acudimos a Dios en medio de nuestros problemas. Y mira, yo he llevado pues cursos de consejería y he aconsejado a algunas personas, pero yo mismo me he encontrado en situaciones donde no estoy viendo a Dios en medio de mis problemas. Y le doy gracias a Dios por mis amigos, por mis pastores, porque puedo ir y plantearles una situación y ellos me ayudan y me dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no estás viendo a Dios en medio de tu problema. Sí. Entonces, en una sesión de consejería o en una plática me pueden reorientar para que yo pueda ver a Dios en medio del problema. Sí. Entonces, ahí decimos, ok, el objetivo de la consejería se cumplió. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer en la oración que somos dependientes de Dios y podemos ayudar al aconsejado a que en medio de su situación pueda acudir a Dios para la solución de su problema o para la sabiduría que necesita, bueno, estamos diciendo que esa persona está creciendo en sabiduría. Entonces, la oración nos dice mucho de cómo el aconsejado está creciendo en sabiduría. Si está siendo dependiente del poder del Espíritu Santo por medio de la oración, si está siendo dependiente de la sabiduría de Dios por medio de la oración.
necesitamos la oración. Es un Claro. elemento fundamental, o como dice el libro, es un pilar de la consejería. Así Pero es. también la consejería, y creo que es algo que lo que hemos estado hablando, es que la consejería no se da en el vacío, no se da a solas. Okay. La consejería bíblica se da en la comunidad. Oh, me encanta. O sea, eso. necesitamos de la comunidad para recibir un consejo. Necesitamos a la iglesia o necesitamos a otros creyentes, y también necesitamos de otros creyentes para dar consejos. Así es. Sí, justo la definición de la que hemos estado hablando. Estamos hablando, para los que nos escuchan, estamos mencionando como abuelo de pájaro puntos del capítulo 1. Exacto. Está buenísimo este libro. Y justo esto, vemos como consejería bíblica, esta ayuda, este acompañamiento, y vemos estos pilares, la palabra, el poder del Espíritu Santo, pero dice que en el contexto de comunidad cristiana. Entonces, cuando hablamos de esto, de este contexto, es fundamental. Pues la palabra nos enseña esto, cómo servirnos, lo mencionábamos, cómo necesitamos. Es como que este acompañamiento no es solamente el consejero y el aconsejado, sino se lleva a través de una comunidad, ¿no? Porque es en la comunidad donde podemos experimentar el ser expuestos a la enseñanza bíblica. Él también, como me encanta cómo lo menciona, como esta adoración de manera corporativa, y también el orar unos por otros y sobrellevando las cargas, ¿no? Pero también servirnos unos a otros, estimulándonos, como dice Hebreos 10:24, en las buenas acciones y en el amor de Dios, rindiendo cuentas también entre otros creyentes, consolándonos unos a otros. Y por qué no, cuando es necesario, también confrontándonos. Como lo dice en Efesios capítulo 4, hablando la verdad en amor, es como Cristo es formado en nosotros. Entonces, la consejería bíblica se lleva en este contexto, comunidad, en una comunidad cristiana, en esta comunidad, en este cuerpo, como lo dice Pablo, ¿no? La ley del cuerpo es cuando uno se duele, todos se duelen, cuando uno se alegra, todos se gozan. Entonces es eso, ¿no? Entender que no somos llaneros solitarios, hundiéndonos en nuestros problemas, buscando a un consejero con un grito de auxilio, sino que es una comunidad. Dios nos llama a vivir en comunidad, acompañándonos, y es ahí donde podemos ver como ese avance en el proceso de consejería bíblica, también apoyándonos y descansando en eso, que Dios usa al consejero y a su comunidad para obrar en nuestra vida. Sí, me encanta cómo la Biblia nos llama a vivir en comunidad. Sí. O sea, la iglesia fue diseñada para vivirse en comunidad. No existe eso de un cristiano solo. Necesitamos, de hecho, o sea, para recibir consejo necesitamos la comunidad, necesitamos la iglesia, necesitamos a los demás hermanos. Pero me encanta cómo Pablo dice que ahí mismo en Gálatas 6 que ustedes que son espirituales, o si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren al hermano, ¿no? Y así van a cumplir la ley de Cristo. Me encanta. O sea, sí. Como lo que a grandes rasgos, ¿no? Lo que Pablo quiere decir es que necesitamos necesitamos ayudar a los demás para obedecer correctamente. Sí. O sea, así como el consejero es de bendición para el aconsejado porque lo ayuda en su problema, el aconsejado es de bendición para el consejero porque lo ayuda a cumplir la ley de Cristo. O sea, es el aconsejado necesita del consejero, es lo que nos resulta más obvio. Sí. Pero el consejero necesita de los aconsejados. O sea, el creyente necesitado o el creyente inmaduro necesita de otros creyentes maduros para su crecimiento. Pero los creyentes maduros necesitan a los creyentes inmaduros sí. para cumplir y para obedecer y para
fortalecerse, incluso para madurar más. O sea, todos nos necesitamos. Así es. O sea, la consejería se da en la comunidad porque en la comunidad es donde se vive la iglesia. Y digo, yo sé que estamos hablando mucho del término consejería bíblica, pero a veces decimos tanto consejería bíblica como que si habláramos de un grupo de personas sí, o de una tarea específica. Esta es de todos. Así es. Estamos hablando de la tarea de todo creyente, de todo cristiano. Este es el ministerio de la palabra. Es el ministerio de explicar o exponer la verdad de la escritura, la verdad de la palabra a otros creyentes que necesitan la verdad de la palabra en algún tema en específico. Entonces, ya para ir cerrando el tema, este tema de la consejería bíblica no es para un grupo específico. O sea, si tú estás escuchando este episodio y este término o este tema de la consejería bíblica, queremos ser claros en que la tarea de amonestarnos unos a otros es para todo creyente, pero diría más específico. Esto se aplica para todos los padres, para todos los esposos, porque tienen que aconsejar a sus hijos, aconsejar a sus esposos o las esposas a los esposos. O sea, es algo de lo que no nos escapamos, ¿no? Así es. O sea, de hecho, o entre amigos, o sea, la consejería es un tema de diario. Todos estamos dando consejos en todo momento y todos estamos recibiendo consejos en todo momento. Lo que nosotros debemos capacitarnos es que nuestro consejo no venga de nuestra sabiduría, sino que venga de la sabiduría de Dios que la vamos a encontrar en la Biblia. Así es. O sea, este recurso, Tavo, este libro, entonces, ¿para quién crees que está dirigido? O sea, el tema de la consejería bíblica, ¿quiénes deberían de aprender y conocer más acerca de este tema y que este libro les pueda ayudar? Te lo digo, es para pastores, para consejeros y para todos los creyentes. Sí, la verdad no nos escapamos. Esto es para todos los creyentes. Todos tenemos este llamado de, como lo decimos, ¿no? Con este pilar que es vivir en comunidad. Necesitamos esto. No lo había apreciado de esta forma como lo exponías ahorita, como el consejero necesita del aconsejado para cumplir así la ley de Cristo y esto le da gloria a él. Entonces no nada más es a través de la consejería bíblica, no es glorificar a Dios en medio de tus circunstancias, sino que aún en esta práctica del unos a otros, de servirnos unos a otros, de acompañarnos, de edificarnos unos a otros. Imagínate cómo sería este impacto, cuál sería el impacto si como creyentes a todos nos cayera el 20 de esto, de este concepto de entender de que de eso se trata. ¿Cómo serían nuestras reuniones? ¿Cómo serían nuestras relaciones interpersonales? O sea, edificarnos unos a otros a través del consejo de acuerdo a la palabra. Y no me refiero que no podamos ir al cine, no podamos irnos a un café a platicar de otra cosa, sino que en los momentos difíciles, en las luchas que tenemos todos como creyentes maduros aún, podamos encontrar esto, ¿no? Esta ayuda y esto que de lo que habla el autor de la consejería bíblica es algo que bendice al cuerpo, que bendice a todo creyente. Entonces, ¿para quién es la consejería bíblica? Para todos los creyentes. Yo creo que necesitamos con una urgencia capacitarnos, aprender más de este tema para ponerlo en práctica. Así. Excelente. ¿Hay algo con lo que te hayas quedado del libro? Yo sé que, mira, ahorita como lo dijo Tavo, es cierto. Realmente estamos hablando de generalidades del capítulo 1. Sí. Y solamente, o sea, tomamos la definición para estar hablando de lo que habla este capítulo. Pero todo el libro está muy bueno y se va haciendo más específico. Hay un capítulo que habla acerca del conocimiento de Dios que me encantó mucho. O sea, a veces no tenemos tan claro quién es Dios y no tenemos tan claro qué es el pecado y cuál es el problema realmente del hombre. Y hay algo que dice Donald Carson en uno de sus libros.
Dice, si no tenemos claro cuál es el problema que la Biblia presenta, no nos va a convencer la solución que la Biblia nos va a presentar. Wow. Entonces, debemos de tener muy claro cuál es exactamente el problema que la consejería bíblica pretende resolver, porque es el consejo, la solución que la Biblia está dando. Entonces, todo el libro está muy bueno, la verdad. Y al principio decía que el libro al final se pone más práctico, hablando ya de la práctica de la consejería, pero nuestra intención no es hacer un audiolibro del libro ni hablar de todo el libro, nada más de algunas cosas. Pero si hay algo con lo que te hayas quedado de los otros capítulos o de este capítulo que nos quieras mencionar o que quieras compartir, ¿lo quisieras compartir? Sí, de hecho, a mí también me encanta este libro. Es muy profundo, cheque, pero tiene también como un lenguaje muy claro, muy fácil de comprender. Y aunque parecían como términos, como conceptos nuevos para mí, vino a traer mucha luz, de verdad, mucho entendimiento en el tema y lo hemos hablado, ¿no? Todo en sí el libro, el tema, el título es Transformados a su imagen. ¿Cuál es el fin de la consejería? La meta es seamos santificados, darle gloria a Dios y la santificación. Entonces, la santificación, ya hablando en la práctica, no es imponer, no es caer en un legalismo, en un moralismo, no es activismo, que podemos de verdad cometer ese error. A veces creemos que la vida cristiana se trata de esto, de un ciclo de actividades religiosas y que las llevamos a cabo de una manera muy rutinaria, pero realmente sin entender cómo estas actividades se relacionan con Dios. Y entonces esto es la santificación, lo mencionábamos, es progresiva, es crecer a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y también la santificación debe ser indispensable para el creyente. Entonces, esto es para todos, me gusta como dice Hebreos, busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esto es indispensable, pero también, como lo dice en Primera Tesalonicenses, ¿no? Pablo escribe, la voluntad de Dios la santificación es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, por eso es importante considerar la consejería bíblica y profundizar en el tema y que adquieran el libro con mi amigo Ezequiel en Camino Librería. Pero fíjate, como decíamos, yo creo que esto es muy bueno para poder cerrar esto. ¿Cuál es el fin de todo esto? De a través de la escritura y a través de depender del poder del Espíritu Santo, de la oración y de esta comunidad, es discernir que el aconsejado puede llegar a este punto. Discernir la maldad detrás de su pecado, detrás del problema. Eso es porque la Biblia nos lleva a eso. Y a través de conocer esta verdad bíblica es llegar a un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y con esto es pedirle a Dios y el poder de su espíritu para poder lograr el cambio. Excelente. No, de verdad, por más que nos esforcemos, es depender de Dios y su poder. Y obviamente, tengo que mencionarlo, es abrir mi corazón y estar dispuesto para que Dios obre. Porque cuántas veces puedes ver el problema, pero te quedas ahí. Como que nos rehusamos a soltarle a todo a Dios y que aunque duela el proceso, saber que Él está obrando. Y al final podemos ver esto, ¿no? Como esta evidencia del cambio que lo mencionábamos desde un inicio. El amonestarnos tiene que ver con un cambio de manera de pensar. Esa es la transformación que la Biblia nos habla. Es un cambio de mente, es la mente de Cristo en nosotros. Sí, de hecho, se dice que el objetivo de la consejería bíblica es el corazón. O sea, entendiendo la definición bíblica del corazón o cómo la Biblia describe el corazón, como esa capacidad de pensar, esa capacidad de sentir y esa capacidad de actuar. O sea, la mente, los afectos o emociones y la voluntad. El objetivo de la consejería bíblica es llegar a eso. No como otros tipos de consejería en los que se centra en la conducta. La consejería bíblica se centra en el corazón. En que la verdad de la escritura
pueda transformar el corazón de una persona. Bueno, pues esto es todo. Llegamos al final del episodio. Se fue el tiempo. La verdad, te repito, el nombre del libro se llama Transformados a su imagen. El autor es Miguel Núñez, es coautor Luis Méndez. Este libro es de editorial B&H. Por si nos escucha B&H y quiere ese libro está muy bueno. La verdad es que este tema es algo que me gusta mucho. La consejería me gusta mucho y este libro me encantó. Como te decía al principio, hay pocos libros de consejería bíblica en español o bueno, escritos en español. O sea, que no fueron traducidos y este es uno de esos y la verdad es que está muy, muy bueno. Así que si tienes la oportunidad de conseguirlo, es una recomendación. Bueno, Tavo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por venir otra vez al podcast a hablar de un excelente libro. Me gustó mucho la plática. Sí, la verdad que gracias a ti, Ezequiel, porque ha sido de gran bendición para mí y si quiero a los que nos escuchan animarlos, regálense un libro como este. De verdad que es muy, muy bueno. Es el primer libro que yo tengo de consejería bíblica y la verdad me ha encantado. Es un libro, como lo mencionaba, que tengo que recurrir a él de tiempo en tiempo porque es muy bueno, no es práctico y sobre todo yo creo que es muy, muy, muy eficaz a la hora de aplicarlo, ¿no? De entenderlo. Es profundo también, pero estas verdades son fundamentales para crecer en Dios, para acompañar a otros y sobre todo también personalmente para aplicar estos principios. Gracias de verdad por la invitación. Es un placer conmigo estar aquí contigo y a seguir aprendiendo de ti también. Bueno, pues muchas gracias, Tavo. Y gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Gracias a los que escucharon hasta aquí. Te recuerdo las redes sociales del podcast, Camino Podcast, en Instagram y Facebook. Y estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Estamos en Podbean y en YouTube. Así que por favor síguenos y comparte el podcast. La verdad es que este episodio es un recurso muy valioso para todas las personas que pues están en la comunidad y necesitan llevar la verdad de la palabra, la verdad de la Biblia a la vida de otros creyentes y a su propia vida. Reconocer que necesitamos de la sabiduría de Dios y del consejo que viene de Dios para nuestras propias vidas y para compartirlo a los demás. Así que, pues muchas gracias. Gracias, Tavo. Gracias a todos los que vinieron, escucharon el episodio de hoy y pues bueno, bye.